Ciudad de México, Colonia Polanco. Los gemelos de 3 años de Alejandro Ramírez, CEO de una multinacional tecnológica valorada en 50 millones, nunca habían caminado. Emilio y Mateo, diagnosticados con una rara condición neurológica, habían visto a 14 especialistas en 4 continentes. Veredicto unánime, nunca caminarían normalmente. Entonces llegó Carmen, 26 años. Niñera con un currículum modesto y un secreto. El primer día, en lugar de seguir el rígido protocolo terapéutico, Carlos la encontró cantando una extraña nana flamenca mientras movía las piernas de los niños como si bailaran por bulerías. Los gemelos reían como no lo hacían desde hacía meses. Pero cuando 3 semanas después Carlos volvió a casa antes de tiempo y los encontró de pie sobre la encimera de la cocina con Carmen sosteniéndolos de las manos mientras volaban, entendió que aquella chica ocultaba algo extraordinario. Lo que descubrió sobre ella cambió no solo el destino de sus hijos, sino también el suyo. El ático de Alejandro Ramírez dominaba el skyline madrileño como un castillo de cristal y acero. 3000 melpleprecomásmos de perfección minimalista que ocultaban un dolor sordo y constante. Era un lunes de octubre cuando Mariana López cruzó por primera vez el umbral de aquella casa que parecía sacada de una revista de arquitectura, pero que carecía completamente de calidez humana. Carlos la había contratado por desesperación. 17 niñeras especializadas ya habían renunciado, abrumadas por la complejidad médica de los gemelos y por la atmósfera opresiva que pesaba sobre aquellas lujosas estancias. Carmen, con sus 26 años y un currículum que incluía solo experiencia con familias normales de Móstoles y Vallecas, parecía la candidata menos adecuada sobre el papel. Sin embargo, durante la entrevista, algo en sus ojos, una determinación mezclada con dulzura que Carlos no sabía definir, lo convenció de intentarlo. Los gemelos estaban en su habitación cuando Carmen los vio por primera vez. 3 años de vida, marcados por un diagnóstico que había destrozado toda esperanza. La madre Lucía había muerto de pena 6 meses antes, incapaz de aceptar aquella condena médica. La habitación parecía más una unidad hospitalaria que un cuarto infantil. Equipos de fisioterapia, sillas especiales, soportes posturales, tablets con programas de estimulación cognitiva. Los niños, hermosos con el pelo castaño y los ojos verdes de su padre, permanecían inmóviles en sus sillas adaptadas, las piernas colgando inertes como las de muñecos rotos. Carlos comenzó a explicar el protocolo con voz mecánica, la de un hombre que había transformado el dolor en eficiencia empresarial. Horarios de medicinas, ejercicios específicos, rutinas de estimulación neurológica. Pero se detuvo cuando vio que Carmen no lo estaba escuchando. Se había arrodillado frente a los gemelos y los miraba a los ojos con una intensidad que lo incomodó. Entonces, sin previo aviso, Carmen empezó a cantar. No una canción infantil normal, sino una melodía antigua, flamenca, con quejíos que parecían venir del alma misma de Andalucía. Sus manos tomaron delicadamente los piececitos de Emilio y comenzaron a moverlos rítmicamente, como enseñando pasos de baile a marionetas delicadas. Carlos estaba a punto de intervenir para explicar la inutilidad del gesto, dado que los niños no tenían sensibilidad en las piernas. Cuando escuchó algo que lo paralizó, los gemelos reían. No la sonrisa educada reservada para los médicos, sino una risa verdadera, burbujeante, olvidada durante meses. Carmen continuó durante 20 minutos alternando el cante con susurros, que parecían cuentos de mundos lejanos, moviendo las piernas de los niños en patrones siempre diferentes, dibujando en el aire geometrías invisibles. Mateo extendió las manitas hacia ella que esto nunca visto con extraños. Emilio emitió sonidos guturales que parecían intentos de acompañar el cante. Cuando Carmen se levantó, sus ojos encontraron los de Carlos. Había en aquella mirada un conocimiento que no pertenecía a sus 26 años, algo ancestral y profundo. Dijo simplemente que los niños eran prisioneros no de sus cuerpos, sino del miedo que los rodeaba, el miedo de los adultos que ya no creían en lo posible. Los niños lo percibían y dejaban de intentarlo. Carlos, el hombre que aterrorizaba a los consejos de administración de media Europa, se quedó sin palabras. Miró a sus hijos y vio una luz en sus ojos apagados desde hacía demasiado tiempo. Dejó a Carmen sola con ellos y se refugió en su despacho, donde las cámaras de seguridad le permitían observar sin ser visto. Y allí, por primera vez desde la muerte de Lucía, se permitió llorar. Desde las cámaras vio a Carmen continuar su extraño ritual. Sacó a los niños de las sillas especiales y los puso en la alfombra. No en la posición recomendada por los terapeutas, sino sentados normalmente contra unos cojines. Tomó sus manitas e inició un juego de palmas que seguía el ritmo de una música que solo ellos 3 parecían escuchar. Los días siguientes trajeron cambios sutiles innegables. Los gemelos comían con más apetito,
Dormían mejor por la noche y sobre todo buscaban constantemente a Carmen con la mirada, como girasoles siguiendo al sol. La chica había transformado cada rutina diaria en un ritual mágico. La fisioterapia se convertía en un baile cósmico, el almuerzo en una aventura de sabores por explorar con todos los sentidos, el baño en un viaje por mares inexplorados. Fue al final de la segunda semana cuando Carlos notó lo imposible. Había vuelto a casa antes por una videoconferencia cancelada y escuchó música proviniendo de la cocina. No las típicas canciones infantiles, sino algo rítmico, casi tribal, que hacía vibrar el aire. Se acercó silenciosamente y lo que vio lo dejó petrificado. Carmen había puesto a los gemelos de pie sobre la encimera de granito negro. Sus piernecitas, que los mejores neurólogos del mundo habían declarado permanentemente paralizadas, se movían. Movimientos, pequeños, casi imperceptibles, pero los pies reaccionaban al ritmo. Las rodillas se doblaban ligeramente, como si los músculos estuvieran recordando una memoria antigua. Carmen lo sostenía bajo las axilas, cantando aquella nana flamenca incomprensible. Y los niños no solo estaban de pie, sino que parecían intentar saltar, bailar con ella. Carlos permaneció oculto tras la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que cubría la música. Las resonancias magnéticas mostraban daños irreversibles. Las pruebas neurológicas confirmaban la imposibilidad de lo que estaba viendo. Y sin embargo, ahí estaban sus niños, moviendo piernas declaradas muertas por la ciencia. 3 semanas habían transcurrido como un sueño con los ojos abiertos. Los progresos de los gemelos desafiaban toda lógica médica conocida. No solo movían las piernas durante las sesiones con Carmen, sino que habían empezado a intentar levantarse solos, agarrándose a los muebles con una determinación que Carlos nunca había visto en ellos. El doctor Hernández López, neurólogo del Hospital ABC y referencia internacional, quedó estupefacto durante la última visita. Las nuevas resonancias mostraban actividad en áreas cerebrales previamente silentes, como si alguien hubiera vuelto a encender interruptores que la medicina consideraba definitivamente fundidos. El doctor sacudió la cabeza, incapaz de proporcionar una explicación científica, murmurando algo sobre remisiones espontáneas estadísticamente imposibles. Carlos había empezado a trabajar cada vez más desde casa, oficialmente para seguir los progresos de sus hijos, en realidad obsesionado por la necesidad de entender a Carmen. La observaba a través de las cámaras de seguridad, notando patrones que escapaban al ojo casual. Cada movimiento seguía una geometría precisa. Cada canción tenía frecuencias específicas que se repetían con variaciones calculadas. Había método en lo que parecía improvisación. Las investigaciones sobre Mariana López revelaban una historia aparentemente normal. Familia humilde de Sevilla, bachillerato, algunos cursos de pedagogía, pero había vacíos inexplicables. 2 años de los 18 a los 20, en los que parecía haber desaparecido completamente del radar. Ningún trabajo registrado, ninguna presencia en redes sociales, ningún rastro. Una noche, después de que los gemelos se durmieran abrazando los muñecos que Carmen les había dado y que extrañamente los calmaban más que cualquier medicamento, Carlos la confrontó en el salón. La casa estaba silenciosa. Ciudad de México brillaba más allá de los ventanales y entre ellos había una tensión eléctrica. Carlos fue directo al grano preguntando quién era realmente. Carmen lo estudió largo rato antes de responder, como evaluando cuánta verdad podía soportar. Luego comenzó a contar una historia que parecía pertenecer a otro siglo. Su abuela, la última de una estirpe de sanadoras de la Sierra de Oaxaca, le había transmitido conocimientos que la medicina moderna apenas empezaba a rozar. No superstición, sino comprensión profunda de cómo cuerpo y mente estaban conectados a través de frecuencias y ritmos que la ciencia occidental ignoraba. A los 18 años tras la muerte de su abuela, Carmen había partido. México y Chiapas, monasterios perdidos donde monjes milenarios custodiaban técnicas de despertar neural a través del sonido y el movimiento. La medicina occidental, explicó Carmen con calma desarmante. Veía el cuerpo como una máquina con piezas para reparar o reemplazar, pero el cuerpo era más como una orquesta que había olvidado su sinfonía. Los gemelos no estaban paralizados en el sentido mecánico del término. El trauma del nacimiento prematuro, complicado por una asfixia prolongada, había creado una desconexión como un ordenador en modo seguro, esperando el comando correcto para reiniciarse. Su método combinaba estimulación rítmica basada en antiguas frecuencias de sanación, movimientos que seguían los patrones primordiales del desarrollo fetal y, sobre todo, la convicción absoluta de que la curación era posible. Los niños percibían esta certeza y sus cuerpos respondían recordando capacidades enterradas, pero no destruidas. Antes de que Carlos pudiera procesar estas informaciones, un ruido desde la habitación de los niños los hizo correr.
Encontraron a Emilio de pie en la cuna, agarrado a los barrotes con determinación feroz, mientras Mateo intentaba imitarlo. No eran espasmos involuntarios o reflejos casuales. Era voluntad pura el deseo de alcanzar un juguete que Carmen había colocado estratégicamente justo fuera de su alcance. Carlos cayó de rodillas frente a la cuna, abrumado por la emoción, y entonces ocurrió el verdadero milagro. Emilio soltó los barrotes y dio un paso hacia su padre. Un paso inseguro, tambaleante como el de cualquier niño, aprendiendo a caminar, pero un paso real. Mateo, viendo a su hermano, se levantó también y, sosteniéndose en Emilio para equilibrarse, lo imitó. En aquella habitación iluminada solo por la luna se filtraba entre las cortinas con sus hijos dando los primeros pasos de su vida, Carlos entendió que Carmen no era simplemente una niñera con métodos no convencionales. Era el milagro que había dejado de esperar, encarnado en una chica de 26 años que llevaba en sí siglos de sabiduría olvidada. 2 meses después, la casa Mendoza vibraba con vida nueva. Los gemelos corrían por los pasillos, sus risas llenando espacios antes silenciosos. El doctor Hernández López trajo colegas europeos para estudiar el caso. Las resonancias mostraban regeneración neural imposible, según los textos médicos. Carlos pasaba tardes en el Parque Chapultepec viendo a sus hijos conquistar toboganes que meses antes solo podían mirar desde sillas de ruedas. Carmen había creado rituales mágicos, masajes matutinos con aceites de romero, comidas convertidas en percusión flamenca, noches bailando bajo las estrellas capitalinas, observándola cocinar gazpacho, mientras los gemelos la ayudaban. Carlos supo que se había enamorado. No era gratitud, era cómo transformaba lo ordinario en extraordinario. Pero Carmen mantenía distancia profesional, desapareciendo cada noche. Siguiéndola discretamente, descubrió su secreto, una ermita abandonada en Coyoacán, donde guiaba a 30 personas rotas hacia la sanación. Ancianos con bastones, niños en sillas de ruedas, todos moviéndose al compás de cajones flamencos. Un niño con parálisis cerebral levantó el brazo por primera vez. Una mujer con Parkinson dejó de temblar durante la sesión. Carmen no había llegado por casualidad. Era una sanadora absorbiendo el dolor ajeno para transformarlo en esperanza. Por eso mantenía las distancias. Cada contacto significaba cargar con el sufrimiento del otro. Cuando Carlos entró oficialmente en la ermita de San Isidro con los gemelos, por invitación escrita de Carmen, encontró una comunidad que prosperaba en la sombra. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. 30 personas. De toda condición se movían juntas, creando música con cajones flamencos y voces en armonías ancestrales. Los gemelos se unieron instintivamente, acogidos por otros niños sin lástima o curiosidad morbosa. Javier, ex guitarrista flamenco en silla de ruedas, contó cómo Carmen le había devuelto la música después del accidente. Una madre habló de su hijo autista que había vuelto a hablar. Cada historia testimoniaba el despertar suave de Carmen, no forzar la curación, sino recordársela al cuerpo. De niño camino a casa, con los gemelos dormidos, Carlos preguntó por qué había mantenido en secreto aquel lugar. En el puente de Segovia, Carmen explicó que el secreto protegía la esperanza de quienes no tenían nada más. El mundo no estaba listo para aceptar que movimiento y sonido pudieran sanar. Carlos tomó 2 decisiones: financiar un centro donde el trabajo de Carmen pudiera realizarse abiertamente y derribar la barrera profesional entre ellos. No la quería solo como sanadora de sus hijos, sino como parte de la familia. La primavera capitalina estalló con una violencia de colores que parecía reflejar los cambios en la vida de Carlos. El centro que estaba financiando tomaba forma en un antiguo convento en Coyoacán, un espacio enorme que Carmen estaba transformando con cuidado meticuloso en lo que había bautizado como el Jardín de los Posibles. Arquitectos de renombre trabajaban siguiendo sus especificaciones aparentemente excéntricas. Salas con acústicas particulares para amplificar ciertas frecuencias. Suelos con texturas diferentes para estimular los pies descalzos, jardines sensoriales donde cada planta era elegida por sus propiedades terapéuticas. Los gemelos eran ya indistinguibles de cualquier otro niño de su edad. Corrían por el Parque Chapultepec, peleaban por los juguetes, trepaban por todas partes con esa energía inagotable que es marca de fábrica de la infancia sana. Sus personalidades, largo tiempo suprimidas por la enfermedad, emergían con fuerza. Emilio, el explorador; temerario; Mateo, el observador reflexivo. El doctor Sánchez Puerta había publicado una serie de artículos sobre el caso intentando dar una explicación científica al fenómeno. Hablaba de neuroplasticidad acelerada, de estimulación multisensorial integrada, de mecanismos de compensación neural, pero en privado, después de una copa de Rioja, admitía que había algo en el método de Carmen que trascendía la comprensión médica actual.
Para Carlos, la transformación más profunda era interior. El hombre, que había construido un imperio tecnológico con cálculo frío y determinación despiadada, había descubierto la alegría en las pequeñas cosas. Una risa espontánea de sus hijos podía interrumpir la videoconferencia más importante. Un dibujo torcido colgado en la nevera valía más que cualquier informe trimestral, pero había una sombra en este cuadro de renacimiento. Carmen mantenía esa distancia profesional. Estaba presente, dedicada, cariñosa con los niños. Pero cada intento de Carlos de acercarse, en un plano personal, era gentilmente desviado. Era como bailar con un fantasma, siempre cerca, nunca realmente alcanzable. La situación llegó a su punto crítico una noche de mayo. Carlos había organizado una cena para celebrar los progresos de los niños, invitando a algunos amigos íntimos que habían sido un apoyo durante los años oscuros. Carmen había cocinado delicias que mezclaban tradición andaluza e influencias de sus viajes, y la velada había sido perfecta en su elegancia sencilla. Después de que los invitados se marcharan y los niños durmieran serenos, Carlos encontró a Carmen en la terraza. Ciudad de México brillaba bajo ellos y en el aire flotaba ese aroma ajá que anunciaba el verano inminente. Era el momento, decidió. No podía vivir más en esa zona gris entre gratitud y amor. Las palabras salieron en un torrente incontenible. Le confesó cómo se había enamorado no solo por el milagro que había obrado, sino por 1000 pequeños gestos cotidianos, por cómo transformaba cada momento ordinario en magia, por cómo había devuelto la luz a una casa que había estado demasiado tiempo envuelta en oscuridad. Le pidió que se quedara no como empleada, sino como compañera, como madre para sus hijos, como mujer a la que amar. Carmen escuchó con los ojos brillantes y cuando respondió su voz temblaba. Confesó que ella también sentía algo, que era imposible no encariñarse con esta familia que se había convertido en el centro de su mundo. Pero había algo que Carlos no sabía, algo que lo cambiaba todo. La verdadera naturaleza de su don no era solo fruto de enseñanzas antiguas. Carmen tenía una condición neurológica rara, una forma de sinestesia extrema que le permitía percibir las frecuencias corporales de los demás como colores y sonidos. Podía literalmente ver dónde había bloqueos energéticos, escuchar las desarmonías en el sistema nervioso. Era una capacidad extraordinaria, pero también una carga terrible. Cada contacto físico intenso significaba absorber las emociones y el dolor del otro, sentirlos como propios. Explicó que tocar a Carlos en un momento de intimidad significaría experimentar todo su dolor por Lucía, toda su angustia por los niños, todo el peso de los años de sufrimiento, y no sabía si sobreviviría a esa intensidad emocional manteniendo su propia cordura. Carlos la miró con ojos nuevos, comprendiendo finalmente el precio que pagaba cada día por sanar a otros. Pero comprendió también otra cosa. Le propuso un pacto. Emprendería su propio camino de sanación emocional. Elaboraría el duelo y la culpa. Se liberaría del peso que cargaba, no por ella, sino por él mismo y por sus hijos. Y cuando estuviera listo, cuando pudiera ofrecerle no su dolor, sino su fuerza, entonces lo intentarían de nuevo. Carmen lo miró con asombro y algo que parecía esperanza. Aceptó quedarse, acompañarlo en este camino, ya no como empleada, sino como amiga, como guía, y quizás cuando ambos estuvieran listos como algo más. Un año después de aquella noche de confesiones en la terraza, el Jardín de los Posibles abría oficialmente sus puertas en un luminoso día primaveral. Cientos de personas habían acudido, familias con niños discapacitados en busca de esperanza, médicos curiosos por ver el método Carmen en acción, periodistas atraídos por la historia del milagro de los gemelos Mendoza, pero sobre todo la comunidad de la ermita que finalmente tenía una casa digna de ese nombre. Los gemelos, ahora de casi 5 años, corrían por los jardines con las energía de pequeños tornados, organizando juegos y guiando a otros niños en aventuras imaginarias. Se habían convertido en los pequeños embajadores del centro, la prueba viviente de que lo imposible era solo una palabra. Emilio había empezado incluso a jugar al fútbol en el equipo local del Atlético de Ciudad de México infantil, mientras Mateo mostraba un talento precoz para la música, tocando pequeñas melodías en el cajón flamenco durante las sesiones de grupo. Carlos era un hombre transformado. 6 meses de terapia intensiva, de participación en las sesiones de la ermita, de confrontación brutal con sus propios demonios interiores, lo habían cambiado profundamente. Seguía siendo el CEO de éxito, pero ahora con una profundidad emocional que lo convertía en un líder más empático, un padre más presente, un hombre más completo. El momento más emotivo de la inauguración fue cuando Carmen subió al pequeño escenario montado en el jardín principal. El sol primaveral creaba un halo alrededor de su pelo mientras hablaba de la visión del centro, de cómo cada persona llevaba dentro la semilla de su propia curación.
Explicó que el movimiento y el sonido eran solo llaves para abrir puertas que el trauma había cerrado, que el verdadero poder residía en la comunidad, en el apoyo mutuo, en el amor incondicional. Luego llamó al escenario a algunos de los milagros del centro. Javier tocó a la guitarra flamenca una bulería que había compuesto. Sus manos no eran perfectas, pero la música tocaba el alma. Una niña que había estado muda durante años recitó un poema de Lorca con voz cristalina. Un chico con distrofia muscular dio algunos pasos sin apoyo, cada movimiento una victoria contra los pronósticos médicos. Pero el momento que hizo contener la respiración a todos fue cuando Emilio y Mateo subieron al escenario. Con la seriedad graciosa típica de los niños que tienen algo importante que decir, anunciaron que Carmen se convertiría en su nueva mamá. No en lugar de la mamá, que estaba en el cielo, precisó Mateo con solemnidad. Sola mamá aquí en la tierra que los ayudaba a crecer. El público enmudeció cuando Carlos subió al escenario. Se arrodilló ante Carmen, no un gesto teatral, sino necesario para mirarla a los ojos de igual a igual. Y sacó no un anillo caro de diamantes, sino una simple alianza de plata con una frase grabada en sánscrito que ella le había enseñado durante su camino de sanación. Las palabras que pronunció eran sencillas, pero cargadas de un año de transformación. Le dijo que había hecho el trabajo, había enfrentado sus demonios, había aprendido a llevar su propio dolor sin descargarlo en otros. Le mostró las manos, ya no temblaban. Le dijo que ahora podía ofrecerle no el peso de su sufrimiento, sino la fuerza de su renacimiento. Carmen lo miró y con esa percepción especial suya, ya no vio la oscuridad del dolor, sino la luz de la esperanza. Ya no el miedo, sino el amor. Por primera vez desde su llegada a aquella casa, permitió a Carlos tocarla de verdad. El beso que siguió fue acompañado por la explosión de aplausos de la multitud, las risas alegres de los gemelos que saltaban a su alrededor y esa sensación rara y preciosa de cuando el universo se alinea perfectamente. El artículo del País del día siguiente titulaba El milagro de Ciudad de México, pero contaba solo la superficie de la historia. No podía capturar las noches en que Carmen lloraba exhausta por el peso emocional que absorbía de sus pacientes. No describía las dudas de Carlos, los momentos en que temía no estar lo suficientemente sanado para ella. No contaba las pequeñas victorias diarias de los niños del centro. Cada paso conquistado, cada palabra pronunciada, cada sonrisa arrancada a la discapacidad. 5 años después, el Jardín de los Posibles se había convertido en un modelo replicado en toda España y Latinoamérica. Carmen había formado a decenas de terapeutas en su método, siempre insistiendo en que la técnica era secundaria respecto al amor incondicional por cada paciente. Los gemelos, ahora de 8 años, eran niños extraordinariamente normales en su excepcionalidad. Emilio defendía a cada niño marginado en su colegio. Mateo componía pequeñas melodías flamencas que tocaba en los hospitales pediátricos para alegrar a los pequeños pacientes. Y estaba la pequeña Lucía, nacida 2 años después del matrimonio, que parecía haber heredado el don de Carmen. Ya a los 3 años movía las manitas siguiendo ritmos invisibles. Calmaba a los niños más agitados del centro con su sola presencia. Veía colores alrededor de las personas que describía con la precisión inocente de la infancia. La última foto familiar tomada en el jardín del centro durante la fiesta del 5º aniversario los retrataba a los 5. Carlos en vaqueros y camiseta, Ausluz del CEO en traje de Armani que había sido. Carmen radiante con Lucía en brazos jugando con su pelo. Los gemelos haciendo muecas detrás de las espaldas de sus padres. A su alrededor, decenas de niños. De toda capacidad jugaban juntos en ese jardín donde la palabra imposible había perdido significado. En el muro principal del centro, Emilio y Mateo habían pintado un mural con la ayuda de los otros niños. Mostraba figuras coloridas bailando juntas, algunas en sillas de ruedas, otras con muletas, otras corriendo libres. Debajo, con la caligrafía insegura pero determinada de Mateo, estaba escrito: Aquí nadie está roto. Algunos de nosotros solo estamos aprendiendo pasos de baile diferentes. Y esa casa, que una vez fue una fortaleza de dolor y ahora resonaba con risas, en ese centro que se había convertido en un faro de esperanza para miles de familias, en esa familia imposible, nacida de un milagro y crecida en el amor, la historia continuaba. Cada día traía nuevos desafíos y nuevos triunfos, pero una cosa era cierta, el increíble gesto de aquella joven niñera. Ese primer día, cuando había hecho volar a 2 niños paralizados sobre una encimera de cocina, había creado ondas que continuaban expandiéndose, tocando vidas, creando esperanza, demostrando que a veces los milagros no vienen del cielo, sino de las manos de quien tiene el coraje de creer en lo imposible. Dale like si crees en los milagros que nacen del amor y la dedicación.
Comenta con el momento que más te ha tocado el corazón. Comparte con quien necesita saber que lo imposible puede volverse posible. Suscríbete para más historias que demuestran cómo el destino trae a las personas correctas en el momento. Justo, porque al final lo que la niñera hizo de increíble no fue solo hacer caminar a 2 niños, fue demostrar que la sanación viene del amor, que los milagros se esconden en los gestos cotidianos y que a veces la persona que contratas para salvar a tus hijos termina salvándote a ti mismo. No,